emprendimiento sostenible. Muy buenas tardes a todos, es un placer pues que tengamos este espacio de reflexión y diálogo sobre el emprendimiento sostenible con marca EAN. Básicamente lo que queremos hacer el día de hoy es discutir un poco en torno a este tema, que conozcan también a las personas que están detrás, desde la Universidad de EAN, detrás del tema de emprendimiento sostenible, y por supuesto también que conozcan de cerca a un caso de éxito de emprendimiento sostenible EANista. Entonces, pues estos eventos que empiezan a partir de esta semana están enmarcados en el mes mundial del Día Mundial del Ambiente, que fue celebrado el 5 de junio, la semana pasada, y pues nosotros en la Universidad de EAN lo que hicimos fue generar un espacio de diálogo y celebración pues durante todo el mes para visibilizar algunos temas estratégicos desde sostenibilidad. Entonces, esta semana pues iniciamos con emprendimiento sostenible, con 3 invitadas, como les digo, súper especiales. La primera, pues voy a contar brevemente sus perfiles para que las puedan conocer. La primera es Catalina Ruiz, ella es diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en diseño estratégico de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Tiene 14 años de experiencia en diseño y desarrollo de producto y también es coordinadora de diseño en empresas de diferentes sectores. Tiene experiencia en la facilitación de procesos creativos y la experiencia para conceptualizar soluciones a problemas complejos, generar estrategias e innovar a nivel de producto, servicio, proceso y modelo de negocio. Actualmente lidera el programa de formación transversal en emprendimiento en la Universidad EAN y desarrolla proyectos de investigación, consultoría y educación continuada. Bienvenida, Cata. Tenemos también a Diana Orozco, ella es ingeniera industrial y actualmente es coordinadora de emprendimiento en la Universidad de EAN. Cuenta con más de 5 años de experiencia en temas relacionados con el ecosistema del emprendimiento a nivel nacional. Fue asesora del programa apps.co del Ministerio TIC, asesora de la Dirección de Transformación Digital del mismo ministerio, lideró la creación de la metodología agropecuario digital y del programa de prototipado Chocó Innova. Bienvenida, Dianita. Y contamos con la participación de Olga Ramírez, ella es cofundadora de Venetor Group. Su pasión es trabajar con las tecnologías sostenibles para hacer el día a día de las empresas más sencillo. En palabras de ella, dice que quiere que la sostenibilidad pase de ser un discurso comercial a una práctica diaria. Entonces, bienvenida, Olga. Muchísimas gracias a las 3 por estar acá. Normalmente cuando hablamos de sostenibilidad e incluso de emprendimiento sostenible, hablamos de esa necesidad de predicar y aplicar, ¿no? De contar el cuento como es el emprendimiento sostenible, de la sostenibilidad, pero también de una u otra forma aplicarlo y hacerlo más tangible, ¿no? En estos espacios de co-creación. Entonces, pues yo quisiera iniciar este conversatorio con una primera pregunta como para conocerlas un poco más a fondo. Entonces, quiero empezar primero por Diana y Cata, que actualmente están trabajando dentro de la Universidad de EAN y que son líderes de emprendimiento sostenible dentro de la universidad. Y pues de alguna u otra forma, desde diferentes partes, áreas, han venido pues contribuyendo a la generación de procesos muy interesantes desde la academia, desde la incubadora de EAN Impacta. Entonces, quisiera que nos contaran un poco más de ustedes, cómo llegaron a la universidad, qué están haciendo ahorita y en qué proyectos están trabajando. Entonces, si quieres, porfa, iniciamos con Cata. Listo, Mari. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, les cuento, yo entré a la universidad inicialmente, o llegué, digamos, me acerqué a la universidad de EAN cuando regresé de Holanda, con la intención de aportar pues al ecosistema de emprendimiento, porque había como descubierto un montón de cosas cuando estuve allá, en términos de metodologías para etapa temprana en el emprendimiento. Entonces yo llegué a la universidad a entrevistarme para dar unas clases de cátedra, estaba trabajando en procesos de consultoría en ese momento, y dije, bueno, yo quiero ir, porfa dime, a la persona que me entrevistó le dije, ¿dónde está el centro de emprendimiento que hay en esta universidad? Que quiero proponerles algo. Entonces, así llegué al instituto, que en su momento tenía otro nombre, se llamaba Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación. Me conocí con su director de ese momento,
y le dije mi propuesta. Había una convocatoria de Impulsa en ese momento abierta para fortalecimiento de capacidades de incubación y aceleración, y yo me soñaba pues con implementar un montón de metodologías nuevas desde el diseño estratégico, desde la validación rápida para etapas tempranas, porque sabía pues que en el ecosistema se movía mucho a partir de evaluación de planes de negocio, digamos que metodologías más como convencionales en su momento. Y bueno, eso fue como mi llegada a la universidad. Terminaron ofreciéndome trabajar en el instituto, y desde el instituto empecé a liderar pues ese proyecto de analizar las capacidades que se tenían en la universidad de acompañamiento a emprendedores. Eh, Nos ganamos esa convocatoria de Impulsa y la desarrollamos durante el 2015. Digamos que lo que buscaba era entender cómo se hacían las cosas, hablar con personas en el ecosistema colombiano, en el ecosistema latinoamericano, para pues diseñar un programa de acompañamiento idóneo pues para la universidad. En su momento fue la primera versión del programa de Impacta, que se lanzó en abril del 2016, fue ese año. Entonces, pues fue, digamos, un momento muy bonito de entrar a conocer la universidad, entrar al instituto, entrar a ser profe. Yo había sido profe en la Universidad Nacional muchos años en el sector de calzado y marroquinería. Yo trabajé muchos años en ese sector, entonces como trabajadora en el sector me invitaban a ser profe de cátedra en espacios pues muy dinámicos con estudiantes de diseño. Pero bueno, entonces entré a ser profe de nuevo y pues a conocer el ecosistema de emprendimiento en el país. Y bueno, digamos que aprendiendo todo lo que había hecho la universidad, porque pues la universidad desde su fundación le aporta al fomento del espíritu emprendedor, y pues había materializado un montón de cosas muy interesantes que eran muy especiales para ser una universidad, ¿no? El tener un centro de emprendimiento en las universidades en Colombia en ese momento no era natural, era especial. Y eso me gustó mucho y me llamó la atención eso de la universidad. Y pues también estando dentro del instituto me gustó mucho que la universidad era muy flexible, que le permitían a uno como trabajador de la universidad, y todavía es así porque pues todos los días estamos haciendo cosas diferentes, proponer, inventarse cosas y proponer proyectos y hacerlos y conseguir los recursos internamente, conectar. Entonces, pues ese espíritu emprendedor se vive dentro de la universidad, digamos. Bueno, y entonces así fue como la historia de mi llegada a la universidad. Luego fue pues estos 3 años anteriores, del 2016 al 2019, con la implementación del programa, en la cual pues se vivieron un montón de aprendizajes. Se empezó a crecer, porque pues empezó un programa que manejaba yo sola, con el apoyo de algunos profes, y luego empezó a ir creciendo y empezamos a robarnos tiempos de otros profes y de otros profes y en otras facultades, y empezamos como a crecer ese programa. Y bueno, hoy pues tenemos la fortuna de tener una segunda versión. Ahora Dianita nos cuenta más de esa parte, que pues que ha cogido, digamos, un posicionamiento muy chévere en la universidad, en el país, en la ciudad. Digamos que pues ese posicionamiento se ha logrado por todo lo que se ha hecho en la universidad en el pasado, y el programa de Impacta pues ya tiene su nombre propio y tiene su posición propia. Digamos que hace parte del instituto, hoy de la Vicerrectoría de Innovación, pero pues el programa tiene su nombre y su posición y su reconocimiento. Entonces eso es muy bonito porque pues fue como ver crecer un proyecto desde cero, y apalancarse, digamos, y apoyarse en lo que la universidad ya había hecho en el pasado, los aprendizajes de un fondo de capital semilla propio, etcétera. Y bueno, y verlo crecer y verlo desarrollarse. Entonces eso fue como mis 3 años, del 2016 al 2019, trabajando mucho en el programa. En el 2019, con el cambio, digamos, otra transformación que hubo en la universidad, se creó la Vicerrectoría de Innovación. El instituto pasa a la Vicerrectoría de Innovación y dirijo el instituto durante 9 meses. Eh, Reordenando pues muchas cosas, rediseñando la estructura con el equipo que también se unió al instituto, entre esos Dianita Orozco, que ahora también nos cuenta ya más en detalle ese rediseño que hicimos de muchas cosas.
Y desde hace unas semanas se me encomienda pues liderar dentro de la vicerrectoría académica, digamos que de alguna manera todo lo que en el instituto se venía haciendo en academia, en investigación y pues mucho en los proyectos de extensión que son de educación continuada y de consultoría, eh, eh, liderarlo, pero desde la vicerrectoría académica. Y pues digamos que eso ha implicado, y ya desde algunos meses venía involucrándome mucho más en el apoyo al diseño del nuevo modelo educativo y en la importancia que tiene todo el desarrollo de competencias transversales para el modelo educativo de la Universidad de ANA, entre las cuales se encuentran el emprendimiento, la sostenibilidad, las competencias digitales, las sociohumanísticas y las investigativas. Entonces es como empezar con lo que se aprendió como instituto, que estábamos pues conectados con las empresas, con los emprendedores, con los estudiantes y como el poder compartir todo lo que se hacía metodológicamente, todos los aprendizajes en campo, en clase, pues se lograron hacer muchas cosas desde la academia que ahora queremos transferir a otras cosas y a otros elementos que están pasando dentro de la vicerrectoría académica. Entonces hoy estoy allí dándole forma pues a un área que sigue conectada con el instituto por ser, digamos, el componente académico del instituto, pero que empieza también a tener ya pues otras responsabilidades digamos, como unos nuevos retos que tenemos dentro de esa vicerrectoría académica. Entonces es, en resumen, de muchas cosas, lo que hago en la universidad, lo que he hecho. También soy investigadora, entonces me gusta la investigación en temas como el emprendimiento social y la innovación social. Eso es algo que me apasiona un montón y que quisiera tener más tiempo para dedicarle a eso. No, no lo tengo tanto, pero igual siempre trato de mantener esos proyectos conectados con comunidades indígenas, con comunidades vulnerables, digamos que llevando todo lo que hacemos de emprendimiento sostenible, como esa mirada de emprendimiento en comunidades que pues tiene unas connotaciones y unas maneras de ser diferentes. Claro. Bueno, y eso en resumen. Traducir ese lenguaje académico a un lenguaje ya más social y que de verdad sirva de incidencia y de impacto. Sí, muy bonito. Gracias, Cata. Diana, si quieres nos cuentas un poquito entonces cómo llegaste a la universidad, qué estás haciendo ahora. Hola Cata, y María hola, y Olga también, ¿cómo están? Bueno, María ¿yo qué te cuento? Yo cómo llego a la universidad, he hecho un recorrido un poco rápido por el ecosistema. Digamos que yo inicio siendo emprendedora hace muchos años, aquí voy a revelar la edad, pero yo creo que este camino arranca con una serie de fracasos de emprendimientos. Como a los 19 años monté mi primera empresa y quebré, y entonces yo decía, bueno, este tema estaba en provincia, y en provincia siempre, digamos que se demoran en llegar un poquito más los programas, más la información, más las cosas. Luego ya como a los 23 años, 22 años, volví, emprendí ya a emprender, y yo dije, no, esta fue, la saqué del estadio y monté un emprendimiento que a hoy es el emprendimiento le digo, el emprendimiento de mis amores y de mis desvelos, que es Agrotic, y monto Agrotic con Fondo Emprender, y fue un fracaso total, fue terrible. Entonces ese fracaso me llevó a empezar también a indagar y a preguntarme cómo funciona el emprendimiento y qué debemos tener nosotros realmente para emprender. Y empezar también a conectar muchos cabos en el ecosistema y entender que el emprendimiento funcionaba diferente en las regiones, que las oportunidades de emprendimiento en las ciudades principales eran muy diferentes, eran más abiertas, incidían más en el éxito de los emprendimientos. Y bueno, hace unos 12 años hablar de tecnología para el sector agropecuario y digitalizar era un poco como, pues esta gente está chiflada, ¿de dónde saca todo eso y qué pretende hacer? Y entonces un poco muy a las malas, como digo yo, aprendí la importancia de validar, de empezar a tantear el mercado antes, pero pues eso costó. Yo creo que ahí está la inversión de mi maestría. Cuando dicen eso, maestría, digo, no, yo ya con la deuda de mi primer emprendimiento ya
¿para qué más maestría? Y un poco después también como de batallar mucho, llego a Bogotá y empiezo a trabajar también en Bogotá y a conocer un poquito más del ecosistema emprendedor. Y a partir de ahí, digamos que empiezo a trabajar acompañando cuando en ese tiempo estaban llegando los Startup Weekend a Colombia, y eso era como Startup Weekend cada 8 días. Entonces yo viajé, yo creo que a todos los Startup Weekend que había, y ahí nos conocíamos con todo el ecosistema, y ahí conocemos grandes amigos con los que trabajamos hoy también. Y en ese ir y venir, digamos, de conocer los emprendimientos de las diferentes ciudades, se me da la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Tecnologías como a finales a inicios del 2016, y ahí tengo la oportunidad casi que de formar todo lo que es mi base de la carrera en emprendimiento digital. Ahí acompañé a apps.co un tiempo en descubrimiento de negocio. En algún momento lo hablamos en el equipo y decíamos, tenemos que llegar con esto a las regiones. Yo venía de provincia y entonces siempre tengo mi provincia ahí guardada, mi región guardada, y siempre soy la que estoy abogando como por el que está. Siempre decimos como en esa otra Colombia, en la otra Colombia donde se demoran mucho las cosas en llegar, en donde también hay emprendimientos, donde también hay sueños, donde también hay un ecosistema, pero se transita de una manera diferente. Y entonces el llegar a conocer estas oportunidades siempre ha sido un anhelo, María, el cómo llevamos esto a las regiones. Entonces, diseñamos los bootcamp para los bootcamp de emprendimiento digital, se llamaban, de observador a innovador, y empezamos a visitar las regiones del país, y era maravilloso encontrar cómo en el Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo, en Cauca, había un anhelo por emprender, y en ese momento emprender digitalmente, pero el emprendedor decía, no sabemos por dónde arrancar y no sabemos por dónde arranco, era cuál es el camino. Y el gran reto que teníamos en ese momento con las regiones es cómo hablamos de emprendimiento digital sin estar conectados, o con esa deficiencia de conectividad que es muy marcada. ¿Cómo le hablo a un emprendedor que puede desarrollar una aplicación móvil o una aplicación web, pero pues el chino no tiene dónde conectarse, no tiene un smartphone? Y era cómo empezábamos a aterrizar una metodología que en ese tiempo la llamamos de observador a innovador, y lo primero que hicimos fue empezar a romper paradigmas, a decir, lo primero que usted tiene que hacer es validar, conocer el problema, conocer el segmento. Mire, lo último que va a encontrar en la cadena de este proceso es el desarrollo tecnológico, así que no se empezamos a llevar esto, y esto fue increíble porque empezamos a descubrir nuevos ecosistemas de emprendimiento digital que a hoy, cuando uno los ve ya en convocatoria al ministerio, cuando dicen vamos a acelerar empresas en el Chocó, vamos a abrir un apps.co en San José del Guaviare, vamos al Caquetá, vamos al Meta, uno dice es un trabajo maravilloso que queda ese ejercicio. Ya luego tuve la oportunidad de acompañar a la que hoy es nuestra vicerrectora de innovación, a Juanita Rodríguez, y que en ese tiempo pues la conocí cuando ella era coordinadora de apps.co, y asume también la dirección de transformación digital dentro de ese mismo ministerio, y me invita a ser parte también de su equipo. Me dice, Diana, aquí hay un programa que se llama Agropecuario Digital, y yo apenas dijo agropecuario, salí corriendo, yo creo que hay que hacer, y nuevamente empezamos a trabajar con la creación de una metodología que se llama Agropecuario Digital, y el gran reto era cómo empezamos a hablar de transformación digital con los productores. ¿Cómo le digo yo a una asociación de productores que empiece su ruta de transformación digital? Y entender entonces que la transformación digital se vivía en diferentes momentos, de diferentes formas y en diferentes niveles. Para una asociación de productores, en ese momento estábamos en Tablón de Gómez Nariño, hicimos un recorrido y realmente nos poníamos las botas, la camiseta, el sombrero, y íbamos a trabajar, y en ese tiempo era cómo llevamos facilitadores y asesores, y decíamos, y entre lo primero que nos preguntaban los facilitadores citadinos era, ¿y el video BIM? ¿Y la conectividad? ¿Y hay internet? ¿Y cómo hago? Y decíamos, no, no hay nada. O sea, usted se monta en un bus, viaja 7 horas, 8 horas, más allá de la ciudad principal, y allá vamos a trabajar. Y nuevamente el gran reto es cómo hacemos para llevar esto con las deficiencias que teníamos en ese momento. Y logramos entonces
construir un ejercicio muy bonito que se llama Agropecuario Digital, donde podíamos identificar las necesidades de digitalización en el sector agropecuario. Entonces, nuevamente volvíamos a las regiones y nuevamente seguíamos encaminados en este tema. Y así hice un recorrido por la subdirección de comercio electrónico, donde asesoré, tuve la oportunidad de acompañar al subdirector de comercio electrónico de ese momento, donde también trabajamos y cómo empezamos la apropiación y esta ruta del e-commerce, cómo empezamos a la adopción de tecnología. Y bueno, ahí estuve un tiempo y el año pasado nuevamente Juanita, siendo ya vicerrectora de la universidad, me llama y me dice, quiero invitarte a que hagas parte del equipo de AN Impacta, del Instituto para el Emprendimiento. Vamos a hablar de sostenibilidad. Yo decía, bueno, Dios mío, yo voy a pasar de hablar de digital a sostenibilidad, y les contaba a ustedes ahora en el detrás de cámaras. Ya, esto es totalmente diferente y es un nuevo comienzo de entender entonces que pasamos de una economía digital a una economía donde decimos la sostenibilidad juega un papel importante transversal a todo este proceso, y decir esto, cómo hacia el emprendedor, cómo se arranca, cómo se empieza, cómo empezamos a acompañarlos sin que ellos sientan que la sostenibilidad no es una carga, una obligación, una responsabilidad tributaria, la ley, la norma, y sienten que eso lo llevan ahí. Y lo hablábamos justo ahora con el equipo que estábamos evaluando y decíamos, bueno, así empezó el ecosistema digital. Hace unos años hablar de digital en un emprendimiento era ya cuñadito por los lados, y así nos sentimos. Y yo creo que hay algo maravilloso, y Cata lo decía ahora, y es encontrar una universidad dentro dentro del ecosistema académico, que se esté hablando de emprendimiento, que se haya construido todo este ecosistema dentro de la universidad, pues es todo un hit, porque llegamos nosotros a construir sobre lo construido. O sea, todo lo que ya tenía abonado la universidad ahora es cómo lo vamos a sacar hacia afuera y empezar, María, yo creo que el gran reto a ponernos frente a un ecosistema emprendedor que no está acostumbrado a hablar de la sostenibilidad, a que la sostenibilidad no hace parte de su core del negocio. No digo, yo es que yo tengo un componente, un atributo de sostenibilidad y entonces soy más competitivo. Y entonces, no, realmente no. Y el ecosistema no está acostumbrado. El inversionista no te está preguntando qué tan sostenible eres, sino cuánto estás vendiendo y a qué ritmo estás creciendo y cuánto es el retorno de inversión de mi plata. Pero uno dice, bueno, ¿y la sostenibilidad en dónde queda? Y esa llegada para mí a la universidad fue como cambiar el chip totalmente. O sea, fue como, esto es otro mundo, y empieza también uno a entender que uno es un ser humano dentro de un ecosistema que requiere de que todo funcione bien para poder pensar por lo menos en un futuro. Y decíamos, somos muy ilusos y queremos pensar en un futuro, pero desde nuestros emprendimientos no lo tenemos en cuenta. Y eso ha sido para mí, yo creo que una de las experiencias, yo lo hablo hace poco, de pasar de la automatización a la digitalización. Venía a estudiar automatización industrial, después pasé a un mundo muy digital, y siempre lo digo, pasé a un mundo de la humanización. Cómo humanizamos los emprendimientos, cómo la sostenibilidad le pone ese sentido humano. Y dice, esto lo aprendí de una carta, un documento que nos manda nuestra rectora, y dice, si no es un buen negocio para todos, o sea, no es tiene que ser un buen negocio para usted y para todos los que nos rodean. Y entonces es cómo empezamos a hacer que ese emprendimiento del emprendedor, de la empresa, sea un buen negocio para ellos, pero también para todos. Y ahí estoy, y como lo dijo Cata, en un reto también de nosotros, como lo hace la naturaleza, transitar, de reinventarnos, de adaptarnos, y en eso estamos yo creo que en un ejercicio muy bonito dentro de la universidad, donde esperamos dejar una huella. Yo creo que lo estamos logrando y nos falta un camino por recorrer, pero ese trabajo que se hace desde la academia con las culturas de emprendimiento que está ahora liderando Cata, el cómo desde la academia saltamos al ecosistema real del emprendedor, y es todo un mundo, María, aún por descubrir, por explorar, y yo creo que hay mucho por hacer, que vamos por buen camino, pero para mí ha sido, yo creo que hoy puedo decir que una de las mejores experiencias a nivel personal, tanto así que me metí al diplomado de pensamiento sostenible y decía, yo quiero saber más de esto, pero un poco para saber y entender también cómo podemos orientar a tener estos emprendimientos cada vez más alineados a la sostenibilidad. Sí,
Gracias, Dianita. No, en efecto, creo que es muy pertinente lo que dices, sobre todo el tema de entender los territorios, ¿no? Entender la complejidad de Colombia, la magia de Colombia también a través de sus rincones y sus incluso zonas inexploradas todavía, y que son, digamos, una fuente de oportunidades muy, muy valiosas que podemos utilizar pues para el tema de emprendimiento. Pues no, muchas gracias a Cata y a Diana por contarnos un poco su recorrido por la EAN y su recorrido como profesional. Y yo ahorita le quiero dar la palabra a Olga para saber un poco, pues tú eres una emprendedora Dianita, y tu emprendimiento Veneto realmente me parece muy interesante. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito también sobre como tu experiencia con la EAN y por supuesto también sobre tu emprendimiento. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo estudié Economía y Administración en Cali, soy caleña, en la Universidad de ICESI, y me vine a trabajar a Bogotá, y ahí fue cuando descubrí a Lean, y con mi esposo, que es mi socio, hicimos la maestría en Dirección y Creación de Empresas en el año 2013. Siempre pues movidos por el bichito emprendedor y de crear empresas y de explorar en diferentes mercados, porque como decía Diana, unas sí le pegan uno al chiste y hay otras que no, que son fracasos, entonces, pero definitivamente eso va en el motor interno de todos nosotros, y en el caso mío y pues de mi esposo, ahí está metido ese bichito que nos enloquece. Entonces, en el 2015 creamos Veneto Group, en el 2016, en esa época nosotros estábamos en Cali, nos habíamos ido para Cali nuevamente, y la empresa nace en Cali. Como nuestro core business es trabajar con las tecnologías sostenibles para resolver retos que tengan las empresas. De hecho, nuestro plan inicial en el 2015 era desarrollar proyectos inmobiliarios con certificación LEED, que es la certificación pues de edificios ecológicos, digámoslo así, en otras palabras. Pero en esa época realmente era muy difícil que las constructoras tradicionales cambiaran ese concepto hacia la sostenibilidad. O sea, de hecho, muchas constructoras nos dijeron, mire, Olga, yo no voy a pagar un metro cuadrado más, voy a dejar de ganar en un metro cuadrado si me lo están pagando así y no le tengo que meter nada más. Entonces uno como que se desinflaba, decía como así. Entonces solo lo hacían los proyectos en esa época que venían de casa matriz, generalmente empresas multinacionales con sus sedes en Europa o en Asia, pero realmente acá el masivo no lo hacía. Sin embargo, logramos, contra todo pronóstico, desarrollar un proyecto de vivienda en Cali con ahorros de agua y energía. Entonces queríamos darlo a conocer de una manera diferente, entonces hicimos el marketing de ese proyecto. Nosotros manejábamos toda la parte del desarrollo del proyecto y de la comercialización, porque pues tenía todo el tema de ahorro de agua y energía fotovoltaica. Entonces dijimos, bueno, hagamos unos cargadores solares que regalen energía solar para cargar tu celular en los centros comerciales, y ahí ponemos la publicidad del proyecto. Entonces ahí fue como nació el cargador solar de celulares. Entonces empezamos en Cali, fue todo un éxito, fue para el proyecto que de hecho mi esposo dijo, no, intentémonos esto, integremos las tecnologías sostenibles y resolvamos este reto, esta necesidad que es dar a conocer el proyecto de una manera diferente. Pues fue un exitazo, nos contactaban pues para el proyecto, fue súper bueno, pero entonces empezaron a llegar llamadas como, venga, yo quiero pautar ahí, cuánto vale la pauta mensual, y nosotros como que, ¿qué? O sea, ese no era el negocio realmente como lo habíamos pensado, era como una necesidad propia. Entonces empezamos a aprender del marketing exterior, cuánto se puede cobrar. De hecho empezamos con marcas pequeñas, marcas locales, y pues fue cogiendo fuerza hasta que lo empezamos a validar ya con marcas de consumo masivo. Entonces entramos a Cali, Bogotá, Medellín, y en el año 2018 nos trasladamos nuevamente a Bogotá, y ahí fue cuando volvimos a tener un acercamiento con la EAN, porque siempre digamos que estuvimos en relación con la EAN, pero pues ya viviendo acá en Bogotá era más fácil
reunirnos. Entonces en ese momento fuimos pues nos reunimos con la persona que dirigía el centro de emprendimiento y nos postulamos para EAN Impact. Entonces hicimos todo el proceso de la postulación y afortunadamente quedamos, empezamos un proceso súper enriquecedor para nuestra empresa. De hecho, la empresa es una cuando entra a EAN Impact y es otra totalmente distinta hoy en día, y bueno, todos los días damos así como un montón de cambios, pero cambios con sentido y digamos que muy planeados, y ahí pues ha sido fundamental el acompañamiento de Catalina, de todo el equipo de ANA Impacta, porque es que es un equipo bastante acogedor, de los mentores, uno siente realmente mucho apoyo, no se siente solo, porque a veces uno en el día a día empieza a sentirse como solo y abrumado, y entonces nos fue súper bien en este proceso de las reuniones con los mentores. Empezamos un proceso de transformación digital en la empresa, entonces realizamos unas innovaciones adicionales a los cargadores solares como los teníamos inicialmente planteados y los convertimos en un pulmón solar. Básicamente el pulmón solar es un concepto que nosotros estamos en trámite de patente y es un canal de comunicación sostenible que regala energía a las personas a los transeúntes en lugares de tráfico masivo, comparte información con las personas, permite que interactúen con las marcas o con el contenido que está expuesto en los pulmones, pero adicionalmente se llama pulmón solar porque purifica el aire del entorno. Nosotros captamos el aire del entorno, pasa por unos filtros, por unos sensores de calidad del aire y un proceso de purificación y de filtración con luz ultravioleta, y cuando tú estás haciendo uso del equipo, estás respirando un aire 99% libre de virus y bacterias. De hecho, nuestro equipo ya eliminaba el virus del COVID que rondaba por ahí, pero obviamente en pequeñas cantidades. Entonces, fue muy interesante también esa transformación digital de cómo pasar de un punto físico sin conexión a unos puntos interconectados a nivel nacional, donde no solamente capturamos la data de la calidad del aire en los puntos donde estamos, nosotros podemos ver en tiempo real cómo está la calidad del aire en Cali, Bogotá y Medellín, sino la calidad del aire que respiramos, porque ahí también hay una importancia bastante grande, y es porque muchas veces nosotros no visibilizamos o no sabemos cómo está la calidad del aire donde estamos, o en un centro comercial o por la calle. Solamente sentimos la molestia, o de pronto cuando nos dicen en la prensa o en las noticias que estamos en alerta naranja o amarilla, pero realmente no es fácil darse cuenta. Entonces nuestros equipos a través de una semaforización podemos mostrarle al transeúnte si la calidad del aire está verde, que está bien, o naranja, o rojo, o por favor ponte un tapabocas antes de que este COVID nos agarrara, pues ya, ponte un tapabocas y trata de irte de ahí, o pues toma medidas de precaución. Eso lo hacemos, están interconectados, entonces tenemos ese tema del Internet de las cosas, pero también interactuamos con la persona que hace uso del pulmón. Entonces, si tú quieres cargar tu celular, nosotros no te cobramos por la energía solar, pero debes registrarte. Entonces empezamos a interactuar con esa data de los usuarios y a generar una comunidad interesada en la sostenibilidad. Entonces todo ese proceso arrancó en el 2019, 2020, y bueno, en el 2020 ya con este tema de la pandemia, nosotros teníamos ubicación fuerte en universidades, centros comerciales y lugares de tráfico masivo, y eso fue lo primero que se cerró en el tema de la pandemia. Entonces nuevamente sale ese ADN innovador, y desarrollamos 3 productos nuevos en esta cuarentena. Entonces lanzamos al mercado el pulmón PX Triage, que es un pulmón que en vez de que tú cargues el celular con energía solar, permite asociar el nivel de pulso oximetría, oxigenación en sangre y ritmo cardíaco con tu temperatura corporal, y genera los ingresos a los lugares de tráfico masivo. Este pulmón nosotros ya lo teníamos desarrollado porque hay una relación directa entre la calidad del aire y tu oxigenación. Pero pues este momento de la
pandemia fue ideal para lanzar este producto al mercado y es, venga, ayudemos a estos puntos que siempre nos han ayudado a nosotros, donde siempre hemos estado, a ayudar a controlar el ingreso, un ingreso seguro. Entonces nosotros correlacionamos el nivel de oxigenación en sangre, el ritmo cardíaco, temperatura corporal, sin interactuar directamente con la persona, sin exponer a una persona a que esté tomando temperatura con una pistola y llevando los datos, y generamos el ingreso o generamos la alarma de que de pronto tienes una enfermedad de base, no necesariamente COVID, porque no es una prueba del COVID, o que tienes de pronto hipoxia silenciosa, que es uno de los síntomas del COVID silenciosos, es decir, se te va bajando la saturación, tú empiezas a perder capacidad de respirar en palabras normalitas, pero solo cuando te sientes muy mal es que vas a urgencias, cuando llegas a urgencias en poquitas horas ya estás en UCI. Entonces, eso es lo que queremos prevenir, que las personas que tengan ese riesgo, pues no se expongan entrando a un centro comercial. Entonces, eso es una de nuestras innovaciones, ya lo estamos instalando también a nivel nacional pues como parte de esa innovación teníamos un gran desafío y es que para poder tomar la pulsoximetría las personas deben tocar el lector, que es la pincita que le ponen a uno en la mano, en el dedo cuando va a urgencias o cuando está hospitalizado, que te ponen una pincita. No hay forma de tener pulsoximetría sin tocarte. Entonces el reto es cómo esto lo ponemos en un lugar de tráfico masivo, pero entonces yo toco, luego toca el de atrás, luego toca el de atrás, te vuelves un foco de infección. Entonces el reto otra vez fue cómo hacemos para controlar esto. Entonces desarrollamos una cápsula que se llama el Domo Duo, que es una cápsula de desinfección automática con ultravioleta y ozono para los sensores de pulsoximetría, para los lectores de pulsoximetría. Entonces, digamos que yo voy a entrar a Unicentro, entonces pongo mi dedo, tomo mis mediciones y cuando me voy se cierra y se esteriliza en un minuto y queda limpio para la siguiente persona. Esto no existía en el mercado, entonces también lo tenemos en trámite de patente. Pues al principio decíamos, ojalá exista, por favor necesitamos que exista, porque necesitábamos que saliera al mercado rápido la solución. Pues no existía, entonces nos tocó inventar desde el diseño de cómo era la cápsula, qué tenía por dentro, de dónde sacábamos los componentes. Ha sido todo pues bastante trabajo, pero pues bueno, estamos muy contentos con los resultados y ahí estamos por lo menos ayudando a que esta reactivación económica sea pues más fácil para todos. Wow, súper interesante. No sabía la verdad de de estas nuevas innovaciones. Creo que te me adelantaste una pregunta que les iba a hacer después, porque también obviamente con todo este panorama del COVID, pues quería como resaltar un poco cuál era ese rol del emprendimiento sostenible frente al COVID, pero ahorita más tardecito igual nos puedes contar un poco, porque creo que desde tu experiencia, desde la realidad de lo que tú estás diseñando y experimentando también, creo que podemos encontrar muchas oportunidades realmente como para precisamente, como tú dices, reactivar la economía y de hecho no volver a lo que estábamos antes, ¿no? Sino de alguna u otra forma reconectarnos un poco precisamente con la sostenibilidad para salir de esta crisis. Yo quería preguntarles ahora, sobre todo pues a Cata y a Diana, ¿cuáles pues digamos, la IAN es un referente a nivel nacional e internacional en temas de sostenibilidad y de emprendimiento sostenible. Ya ustedes ahora en la introducción pues empezaron a contar algunos detalles que me parecen súper pertinentes para entender dónde estamos ubicados, pero no sé si nos pueden contar algunas acciones, no sé, estrategias, cosas que que haya liderado o que esté liderando en este momento sobre emprendimiento sostenible. Pues más allá de, por supuesto, la incubadora de AN Impacta, que es el corazoncito de la universidad. No sé, Cata. Hola, bueno, quiero aprovechar para felicitar a Olga por los últimos avances del proyecto que tampoco los conocía, está muy chévere. Y chévere pues verlos crecer y evolucionar. Creo que eso es parte de lo que desde la universidad pues nos enorgullece un montón
y nos inspira pues a seguir haciendo cada vez más cosas para y por los emprendedores sostenibles. Para hacerte resumen, digamos, les contaba en mi intervención anterior que la universidad, pues desde que nació, promovió el espíritu emprendedor, el acompañar a los empresarios, el generar capacidades para promover todo el desarrollo empresarial en el país. Y digamos que particularmente empezó a tomar acciones o a desarrollar algo muy importante que hoy todavía no lo vemos en muchas universidades o creo que en muy pocas en otros lugares, no en Colombia. Y lo primero que hizo la universidad fue establecer la transversalidad en emprendimiento. O sea, tú no puedes esperar tener emprendedores sostenibles, empresarios con unas empresas, si no empiezas a sembrar la semillita desde que estás en el pregrado, desde que llegas a hacer un posgrado y como a seguirte enamorando del emprendimiento y de la sostenibilidad. Entonces, lo primero que la universidad hizo fue eso. Entonces, digamos que tú siembras esa semilla, te vas lo más atrás posible para poder, uno, despertar propósitos, generar habilidades, primero desde la academia para que después eso se pueda hacer realidad. Entonces, esa acción es una acción que para mí pues es admirable y es una apuesta que la universidad ha mantenido y que incluso ahora que se está diseñando la nueva versión del modelo educativo de la universidad, pues esto que hoy llamamos la transversalidad se va a transformar en algo nuevo, diferente, pero pues que va a mantener este sabor que es, o esta esencia, digamos que es entregar ese sello de la universidad desde o a todos los estudiantes en cualquier programa académico que la universidad tiene. Digamos que esa es la primera acción concreta que la universidad hace y esto lo hace, si no estoy mal, hacia el 2000, o sea, hace ya 2 décadas que esto sucede en la universidad. Y digamos que hacia el 2011 es que yo empiezo como a conocer algunos documentos y algunos elementos concretos en donde ya el tema de sostenibilidad empieza a incorporarse. Digamos que primero pues fue todo el tema de emprendimiento desde el nacimiento de la universidad, como con estas acciones concretas y el establecimiento de unidades específicas de acompañamiento a emprendedores que también se dieron desde finales de los 90 y pues en toda la primera década de este siglo. En la historia de la universidad, diferentes formas y modelos de acompañamiento a los emprendedores, sumado a esta transversalidad desde la academia. Entonces, pues la universidad empezó a seguir consolidando todo esto, la transversalidad pues empezó a crecer y a generar, digamos, también una importancia en los currículos y desde el acompañamiento también, entonces un programa que en su momento se llamaba el IN3, empezó a generar también ya como el primer modelo que tenía unas fases de acompañamiento, que tenía unos momentos de asesorías, de mentorías, etc. En el 2011 se crea el instituto, entonces el instituto ya absorbe, digamos, todo eso en un área concreta de la universidad y eso, digamos, que es una acción pues muy importante, como establecer ese centro que se llamó en su momento Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación, hoy lo conocemos como Instituto para el Emprendimiento Sostenible, porque después empezó a incorporar los elementos de sostenibilidad que se han ido profundizando y que ahora pues con el liderazgo de Brigitte y el tener el equipo de sostenibilidad liderado por María Eugenia, pues estamos dándole mucha más profundidad. Pero entonces esas acciones de tener una transversalidad, de tener un instituto, de tener un programa de acompañamiento a emprendedores que fue evolucionando, pues son apuestas que la universidad, por supuesto, fue estableciendo y fue dándole cada vez más forma, cada vez mayor inversión de recursos pues, para hacerlo realidad. Hubo un momento incluso que me parece que es importante resaltar, porque es una apuesta que es muy extraña también en una universidad, y es tener un fondo de capital semilla. La universidad tuvo un fondo de capital semilla del 2013 al 2015, en donde entregaba capital semilla a los emprendedores para desarrollar sus ideas de negocio desde la idea. ¿Listo? Entonces no era un capital ya pues capital ángel o más avanzado, sino era con la idea, el emprendedor, fuera estudiante o fuera graduado, y tenía su idea en un plan de negocios, en ese momento se presentaba un plan de negocios,
pero le apostaba a esos emprendedores. Y digamos que esos aprendizajes entre el 2013 y 2015 pues fueron la base en términos de acompañamiento y de también entender cuál es el rol de la universidad en el ecosistema emprendedor. Y fue una de las decisiones que se tomó. Ese fondo de capital semilla, como se conocía en su momento, no existió más. La última versión fue en el 2015, que es cuando se implementa el programa de AN Impacta, que lo que hace es decidir, no le voy a dar capital a los emprendedores, voy a mejorar ese perfil de los emprendedores y de sus empresas para que aprovechen oportunidades de capital en el ecosistema e incluso para que puedan nacer sin necesidad de un capital pues inyectado en esas etapas tan tempranas. Esto pues fue una apuesta importante, se mantuvo un pequeño fondo que existe en paralelo con EAN Impact, todavía existe, que es el Fondo de Apalancamiento y Crecimiento, que hoy en día pues ya no funge como un capital semilla como tal, pero de alguna manera busca desbloquear algunos hitos clave en el emprendedor, como por ejemplo nos contaba ahorita Olga, temas de propiedad intelectual, temas no sé, temas legales o temas de mercadeo que sean supremamente claves de solucionar en un momento en donde se encuentra el emprendedor en su etapa de validación de puesta en marcha. Entonces sigue existiendo ese vehículo que no es común y que no hay en las universidades, y es una apuesta que la universidad hace y que pues es importante reconocerlo. Entonces, todos estos, digamos que ha sido como una evolución del programa de acompañamiento en paralelo con una evolución de esa transversalidad, porque todo lo que se hace metodológicamente en uno de los dos lados se prueba en el otro y vuelve y se trae al otro lado, pues para probarlo tanto en la academia como en el acompañamiento a emprendedores y incluso también en lo que hacemos en extensión, en términos de consultoría y de educación continuada con empresas y con el sector de gobierno también. Entonces, digamos que acciones concretas de resaltar que nos han permitido pues evolucionar un montón en diferentes aspectos metodológicos, de forma, de espíritu, de lo que se hace en el instituto y en la Universidad de AN. Y particularmente empezamos a medirnos desde hace, creo que las primeras mediciones fueron en el 2015, con el UBI, que es digamos una red global de emprendimiento que desarrolla un ranking cada 2 años, en donde se evalúan pues las unidades de emprendimiento, las incubadoras y aceleradoras, y nosotros estamos en la categoría de incubadora, nosotros digo EAN Impacta, en la categoría de incubadora administrada por una universidad. Y empezamos nosotros a medirnos en ese ranking con el liderazgo de un docente del instituto, Jairo Orozco, pues porque entregar esa información a un ranking pues implica organizarla y hay un proceso importante que hay que hacer. Pero el medirnos en un ranking internacional pues también nos permitió entender cosas y ver cómo el programa empezaba a evolucionar y a posicionarse. Tuvimos un reconocimiento en el ranking del 2017 y el 2018 como la 12ª incubadora a nivel mundial, la posición número 12 a nivel mundial como una incubadora administrada por una universidad. Y en el siguiente ranking quedamos en el top 3 en Latinoamérica, se llama el Top Challenger Latam, quedamos en el top 3 con otra incubadora de Colombia y una incubadora chilena. Entonces, pues digamos que estos reconocimientos también le dan a la universidad pues una razón también para decir lo estamos haciendo bien, nos estamos midiendo con el mundo, y eso pues nos permite enfocar esfuerzos, invertir incluso más en estas acciones y llevarlas más allá. Entonces, creo que parte de esos siguientes pasos impulsados pues por lo que se había logrado es decidir, bueno, además de la creación de la Vicerrectoría de Innovación, pues muy importante para la universidad porque era darle mucha fuerza al instituto al ponerlo en esta vicerrectoría, crear la coordinación de sostenibilidad, pues tener a Brigitte como rectora y pues todo lo que eso significa para la universidad, pues son acciones que dicen, bueno, estamos hablando de emprendimiento sostenible, hemos transitado un camino
de crear el concepto de emprendimiento sostenible, crear las herramientas de acompañamiento y de formación en emprendimiento sostenible, porque pues esto no es algo que cogimos de algún lado, sino que lo hemos ido desarrollando y sigue en desarrollo. Entonces, esas herramientas, esas estrategias educativas y de acompañamiento a emprendedores, pues han sido una evolución que se ha tenido, herramientas que hoy conocemos y somos las que estamos entregando los entrenamientos de ANA Impacta y en la academia. Por ejemplo, pues son construcciones que se han hecho internamente y que siguen en evolución. Y ahora estamos pues con toda esta incorporación de los temas de sostenibilidad a profundidad, digamos que estos focos que hemos ido también como entendiendo el emprendimiento sostenible y su impacto balanceado en lo social, lo económico, lo ambiental, que parte de un centro que es el propósito de ese emprendedor y de esa empresa, y que como lo reflexionábamos con María de hace unos meses, y es yo puedo tener una intención social y a partir de esa intención social establezco un balance entre los demás elementos, pero como también puedo tener una intención ambiental y ese foco ambiental incluso ser mi lupa de encontrar motivaciones y de encontrar inspiraciones desde el ambiente, desde el contexto, desde los territorios para entrar a ese emprendimiento que sea sostenible, que logre ese balance. Entonces es como darle también en este momento mucha más fuerza a la sostenibilidad con ese componente ambiental, obviamente sin olvidarnos pues que todo es un balance y que hay un propósito en el centro que articula, digamos, que une todas esas fuerzas y esos focos de impacto que pues están implícitos en el emprendimiento sostenible. Entonces, digamos que esa incorporación de la sostenibilidad, yo haciendo como mis reflexiones desde cuando la universidad empezó a hablar de sostenibilidad y encuentro documentos en el 2011 donde ya habían establecidas cosas de sostenibilidad muy concretas, pues la creación del de el think tank ECOS en su época, el cambio del nombre del instituto en el 2016 cuando implementamos EAN Impacta a Instituto para el Emprendimiento Sostenible, digamos que muchas intenciones y acciones concretas que le han ido dando forma, obviamente unas no funcionan, otras sí funcionan, pero no importa, o sea, se sigue retomando, se pone en otro lado, se vuelve a probar y pues es parte de ser una universidad emprendedora y es que hace pilotos, que hace pruebas, que aprende de esos procesos, que itera en sus procesos internos y que sigue creciendo y que sigue evolucionando, encontrando pues la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, eso sería como parte de las acciones. Yo lo leo más, digamos, desde los frentes en donde he estado, pero pues sé que en el frente de sostenibilidad pues hay toda una historia detallada de acciones que se han hecho, que tienen un momento muy especial ahora con el lanzamiento de la política de sostenibilidad que recoge pues muchos de esos aprendizajes que se han tenido con las experiencias anteriores en términos de sostenibilidad y que también como que aterriza esa visión de emprendimiento sostenible, pues que es esa sombrilla pues, que dirige el norte de la universidad en sus diferentes frentes de acción. Creo que eso es lo que quisiera resaltar. Súper, Cata, muchas gracias. Y sí, en efecto, como tú dices, son 10 años de aprendizaje, porque de hecho cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, sobre todo fue desde el 2009, y son 10 años de aprendizaje de la universidad, donde de alguna u otra forma se van permeando y estableciendo como esas líneas de acción que nos permiten estar hoy acá, ¿no? Que gracias a toda esta historia y todos estos años de duro trabajo por parte de personas que están todavía en la universidad, otras decidieron pues continuar procesos en otras partes. Todas las personas, digamos, involucradas han formado o han hecho que hoy tengamos estos referentes en sostenibilidad y emprendimiento sostenible. Muchas gracias. Dianita, no sé tú si nos quieres contar algo, cuáles son, digamos, esas cosas que tú ves que se están haciendo en este momento desde emprendimiento sostenible en la universidad. Bueno, pues evidentemente Cata tiene una memoria histórica de IES por la trayectoria que tiene. Un poco entonces es mirar ya con
con ese recuento que hace Cata de dónde venimos, pues uno es una gran responsabilidad, digamos, para con la universidad, pero sobre todo para con los emprendedores. Hoy hablamos, María, que ya la sostenibilidad no es opcional. O sea, ya no es opcional si en mi empresa quiero o me gusta el tema de la sostenibilidad, sino que cada vez tenemos consumidores más conscientes. Estamos viviendo una generación mucho más consciente de querer saber de dónde viene su producto, de a dónde va a parar además su producto una vez termine su vida útil, quiénes están detrás de la producción, quiénes están detrás de hacer posible que el producto llegue a sus manos. Entonces, aquí uno de los grandes retos que tenemos como universidad, uno, es mantener, de eso que hablaba Cata, mantener ese posicionamiento que se ha venido construyendo durante estos años y que es por el cual la universidad también nace y es su razón de ser, y es el de sí queremos emprendimientos de alto impacto, pero queremos que esos emprendimientos de alto impacto tengan un impacto positivo en el planeta, que no lo podamos medir solo desde el nivel económico, sino también desde el planeta. Y entonces aquí es donde, María, empezamos a trabajar con los equipos, como lo dice nuestra rectora, desde que se concibe la idea, pensarla sostenible, como desde que yo arranco a pensar en mi modelo de negocio o en mi idea de negocio, la pienso sostenible, empiezo a pensar en la sostenibilidad desde que nace la idea. Pero cuando yo ya soy una empresa, entonces yo ya recorrí un camino, es como empezamos también a permear ciertos eslabones de la cadena de valor de esa empresa con temas de sostenibilidad. Y aquí hay algo que es muy importante, y hoy lo mirábamos en los equipos que tenían la oportunidad de presentarse en Impacta, y es cómo yo hago que la sostenibilidad sea una transición en mi emprendimiento o en mi empresa, sin pensar que yo tengo que al otro día ser sostenible el 100%, porque muchas veces no lo vamos a lograr. Uno, tendría que cambiar y modificar casi que todo lo que hay alrededor de mi marca, de mi producto, pero yo sí puedo empezar a hacer unos cambios pequeños y significativos dentro de mi emprendimiento, dentro de mi empresa. Entonces, un poco yo creo que ahí, María, hacia donde vamos, yo creo que es un gran mensaje, y el mensaje que le estamos dejando hoy también, y que empezamos a construir con el abrir y el programa de ANI Impacta, no solo anistas, y eso fue algo que trabajamos con Cata también dentro del instituto, y es, oiga, tenemos el EANista, que lo marcamos como el emprendedor y el egresado, el estudiante y el egresado, que es el emprendedor que está dentro de nuestra institución, pero que de aquel que está afuera, que también tiene un sentir de emprender orientado a la sostenibilidad, de cambiar el planeta. Y Juliana Cardona lo decía hace algún tiempo, decía, ese es el emprendedor el de anista de corazón, ese que está allá afuera y quizás no sabe que es anista, y nosotros tenemos que involucrarlo también en este proceso. Y una de las cosas que hace el rediseño de ANI Impacta justo este año, es decir, vamos a abrir nuestras convocatorias no solo para el egresado del estudiante, sino para el que está también allá afuera y quiere emprender orientado a la sostenibilidad y no sabe por dónde arrancar. Tú llegas con tu emprendimiento y quiero cambiar el mundo, quiero empezar a aportarle algo también significativo al planeta, pero el emprendimiento, digamos, los acompañamientos tradicionales van enmarcados a una sostenibilidad muy diferente a la nuestra, y siempre lo hablábamos en esa sostenibilidad no de económica, de cómo me sostengo para salir a flote, sino de esa sostenibilidad que me va a permitir cuidar el planeta. Y entonces ahí uno sale y marca la diferencia en eso. Y es decir, un emprendedor nos decía hace poco, bueno, si yo soy un emprendimiento sostenible, entonces es como una clasificación, el digital, el cultural, el sostenible, el social, y decíamos, realmente todos debemos ser emprendimientos sostenibles. No importa si yo soy de base tecnológica, si yo soy de base cultural, no importa la base con la que nace mi emprendimiento, yo tengo que pensarlo sostenible, tengo que hacerlo que se oriente a la sostenibilidad cada vez más. Entonces, María, yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad como
como universidad, como equipo de trabajo, ese trabajo que hacemos en equipo con la academia, con la investigación, con el área de sostenibilidad y cómo vamos aterrizando también esos conceptos y esos términos que siempre los asimilamos, un emprendimiento se asimila al comportamiento de la naturaleza en el día a día, pero ¿cómo hacemos para no transgredir? Siempre lo hablamos, de esos límites que hay, ¿cómo hago para mantener el equilibrio? ¿En qué momento tengo que decidir dejar de crecer económicamente para no desequilibrar la balanza? Entonces empieza uno también a mirar las motivaciones del por qué nace este emprendimiento y en qué momento esa motivación con la que nació el emprendimiento se ve transgredida o se ve vulnerada y dice, oiga, yo al inicio tenía en mi razón de ser el que yo quería un emprendimiento para la comunidad, para apoyar la comunidad, para cuidar el planeta, pero cuando empiezo a ganar y empiezo a tener alto impacto, empiezo también a mirar que tengo que sacrificar de este lado de la balanza. Y un poco el gran reto que tenemos ahí es cómo llevamos emprendedores de alto impacto a crecer también, a que tengan un impacto económico significativo, pero que el impacto hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, hacia el planeta, hacia la vida misma, se mantenga en ese equilibrio. Entonces ahí es una responsabilidad. Yo creo que estamos en el momento que es. Yo creo que el COVID nos ha dejado ese gran mensaje y se lo ha dejado a las grandes marcas y a las grandes infraestructuras. Y es, yo hoy, ¿cómo hago para atender a mi cliente, para que mi cliente se sienta cercano sin comprarme el producto? Entonces, hoy cuando dejamos de comprar ropa, de comprar zapatos, de consumir ciertos productos masivamente, ahora dice, ¿yo cómo hago para que se siga sintiendo cerca a mí? Entonces, ahí empiezan a haber unos temas de humanización, el tema del valor que hay detrás de la marca cuando respeta esos límites el medio ambiente. Y ahí hay en juego un montón de cosas que nos da para conversar largo y tendido, pero yo creo que yo lo resumo en el María E como un reto y un desafío que tenemos como universidad, como incubadora, como aceleradora, como programa de acompañamiento, de empezar a dejar esa huella, ese cambio de chip, a empezar a dejar marcado a los emprendedores que pasan por EDAN Impacta como emprendedores que son agentes de cambio para el ecosistema emprendedor, que son agentes de cambio para el impacto económico que estamos buscando y que realmente marquen la diferencia, que un emprendedor edanista tenga el potencial de marcar la diferencia fuera en el ecosistema emprendedor, en la manera en cómo hace los negocios, en la manera en cómo contrata a sus empleados, en la manera en cómo mantiene la calidad de vida de la gente que está trabajando con ellos, pero sobre todo en la manera en cómo repiensa su negocio para cuidar el mundo y dejarle un mundo a la generación futura, un planeta a la generación futura. Y yo creo que en unos años vamos a empezar a recoger esa cosecha de emprendedores que como Olga y muchos más han venido trabajando durante muchos años y se han reinventado para en un tiempo sentarnos a decir, valió la pena. Y yo creo que ahí es donde eso nos llena de satisfacción, de sentir que estamos haciendo algo, no solamente por una causa económica, sino que estamos haciendo algo por un ecosistema en general. Entonces yo creo que esa es como mi conclusión, digamos, alrededor de este tema y de los retos futuros que tenemos en equipo como universidad para dejar una huella en el ecosistema emprendedor. Gracias, Diana. Yo creo que con los aportes pues, de Cata y tuyos de Diana, creo que una palabra que puede conectar un poco todo lo que han contado es el tema de cómo pensamos sistémicamente ante el tema de los emprendimientos. O sea, finalmente estamos viendo cómo desde la academia, cómo desde la investigación, desde la incubadora, se están conectando ciertos elementos que tienen que propiciar la formación no solamente de personas con habilidades y con capacidades y con conocimientos en temas de emprendimiento y sostenibilidad, sino esas personas sensibles al entorno y sensibles a querer inspirarse a partir, digamos, de estos desafíos que pueden encontrar diariamente y que pueden ser
quizás una oportunidad. Yo un poco, digamos, conectando precisamente lo que ustedes están contando y pues lo que yo acabo de precisar, quería preguntarle a Olga, ¿cómo ves tú el futuro de tu emprendimiento? Es decir, ¿cuáles quizás han sido las barreras o las limitantes o quizás incluso las oportunidades que tú has encontrado como para darle una fortaleza hacia el futuro en tu emprendimiento, que me parece pues súper innovador y pues súper estratégico, sobre todo pues para el momento que vivimos? Claro, bueno, pues yo veo, creo que lo uno con algo que comentó Catalina, y es que el consumidor actual es mucho más crítico para todas las empresas de su decisión de compra, cómo impacta al medio ambiente, a la economía, a los emprendimientos sociales, digamos que ya no, y eso nos damos cuenta nosotros también con los proyectos de construcción sostenible. Nos habíamos dado cuenta que muchas constructoras o muchos proyectos hace 5 años ponían en su marketing proyecto verde, y era porque tenía una cubierta de césped artificial y ya, eso era todo. Entonces uno decía, estamos aquí pintando el aire, el humo de verde, pero realmente no era un tema pues real. Y nos encontramos con consumidores que empezaban a criticar esos proyectos o esas marketing, digamos, un poco falso, y ya ahora tú no puedes enredar a un cliente fácilmente diciéndole que eres sostenible o que el producto es biodegradable, te van a cuestionar. De hecho, a nosotros también nos han llegado preguntas como, bueno, pues usted tiene baterías solares, eso no es tan ecológico como lo pintan. ¿Usted qué hace con esas baterías? Entonces nosotros les decimos, mire, tenemos un, sistema, un programa de postconsumo, se las compramos a cierto proveedor que nos garantiza la disposición final o la economía circular de los productos que nosotros utilizamos para la fabricación, pero ya no lo preguntan, y nosotros no somos la super empresa gigantesca, entonces el consumidor ya es súper eh, digamos, enfático y crítico de todas las empresas, desde las startups hasta las más grandes. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande para todas las empresas. Nuestro core business seguirá siendo la sostenibilidad, o sea, en todos los productos que nosotros diseñamos siempre está muy marcado el tema de utilizar tecnología de punta, sostenible. De hecho, en el último producto que desarrollamos, que es el Domo, nosotros no generamos desperdicios, porque un tema gravísimo ahorita es que los mares y la naturaleza se está llenando de tapabocas, de guantes, de todos los desperdicios pues, de salud que estamos tratando de usar para no contagiarnos. Pero nuestro domo, por ejemplo, es un equipo que dura 3 años y no genera desperdicios en esos 3 años. Entonces, porque el ozono se vuelve nuevamente oxígeno y la luz ultravioleta pues no te genera nada, más allá de, obviamente, cuando se daña, pero a los 3 años ya hacemos un postconsumo de este aparato. Entonces, digamos que veo que hay grandes oportunidades. El desafío para todas las empresas como nosotros que trabajamos con la sostenibilidad es un deber ser, pero es también probarle al mundo que las empresas que son sostenibles o que tenemos en el core business de la sostenibilidad podemos ser rentables, porque muchas veces nos encontramos con personas en el mundo de las inversiones que le dicen a uno, no, pues es que eso eh, es puro cuento, pura carreta comercial, pero o creen que porque es un tema sostenible no hay que ganar. Y pues todas las empresas deben tener ser sostenibles económicamente, porque tienen unos empleados, deben tener un crecimiento. Entonces esos son uno de los paradigmas que creo que nos toca ir venciendo juntos, o sea, tanto academia, empresarios, emprendimiento sostenible, todos tenemos que ir rompiendo esto. Y creo que tenemos grandes oportunidades. Claramente a veces uno le da un poco de susto el futuro, pero creo que esta pandemia nos enseñó muchas cosas y nos hace mucho más sensibles a todos frente al tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Muchas gracias, Olga, muy... María, yo quiero meter ahí la cucharada. Yo mi Sí. especialidad. Y un poco, Olga dijo algo súper clave, y es, y yo lo tenía por acá anotado justo,
Todo lo que he dicho no lo mencioné, pero es algo muy real lo que dice Olga y es, tenemos que, un reto que se nos viene ahora justo con esto es eh, cómo los emprendedores logran entender que el ser sostenible no es que el emprendimiento no pueda ganar plata o que si mi emprendimiento es orientado a la sostenibilidad, soy como, no sé, por allá ese emprendimiento así filantrópico, metido en la naturaleza, que abraza los árboles, pero no quiere dinero, no. Los emprendedores sostenibles también tienen esa motivación de que necesitamos tener emprendimientos que ganen dinero, que generen impacto, que crezcan, que también les den, que también tengan su inversión, que sean atractivos para los inversionistas. Entonces ahí también un poco, cuando Olga lo decía, claro, le mirábamos como, no, yo trabajo acá con mi huerta, pero uno dice, bueno, y el crecimiento no, porque es que como soy sostenible y el cuidado con la naturaleza, entonces es un miedo, pero es entendible porque es un miedo a crecer y lo que decía yo hace un momento, al cómo crezco sin transgredir, cómo crezco sin maltratar, cómo crezco sin robarle lo que le pertenece a la sociedad alrededor de este proyecto. Entonces, ahí tenemos que empezar a generar dinámicas y dinámicas sistémicas, como tú lo decías ahora, cómo lo piensa desde la academia, en la investigación, cómo lo piensa el área de sostenibilidad, cómo lo ve el mercado, cómo lo vemos todos y cómo empezamos a avanzar estos emprendimientos sin transgredir hasta llegar a un punto que podamos ser realmente esos emprendimientos de alto impacto que estamos buscando con estos procesos de acompañamiento. Y ahí es súper clave. Y algo también que yo, Olga, que hoy justo lo mirábamos en los paneles de evaluación, es como, y le voy a robar este dicho a nuestro evaluador, al profe y Eduardo, y es cómo de verdad somos sostenibles y no somos de lo sostenible a bla, sino realmente somos sostenibles. Cómo no, esto es un carretazo chévere, eh, como el pincelado por encima, y soy verde, bioinspirado, ecológico, basado en la naturaleza, y hoy lo miramos en los emprendimientos y decían, no, es que yo lo traigo de China. Y entonces el agua decíamos, claro, pero la traída, ¿cuánto le está impactando al medio ambiente? O la entonces empieza uno realmente a ir un poquito más allá de esa palabra bonita encerrada en la sostenibilidad, en decir la sostenibilidad es más allá del reciclaje, la sostenibilidad es más allá de dar una donación a una organización sin ánimo de lucro, la sostenibilidad es más allá del trabajo digno, el trabajo digno tiene que ser un deber moral y ético de la empresa. Entonces, ¿cómo voy más allá? Pero como voy más allá sin hablar, sin vender humo, como decimos nosotros, sin hablar carreta, sino que cuando lo esculquemos un poquito, digamos, sí, lo hace y lo hace en serio, lo hace y lo hace de verdad, porque entonces sí estamos cayendo mucho y un poco es como también empezamos a limpiar un poco el buen nombre de los emprendimientos sostenibles y que no sea como, ay, no, el emprendedor sostenible, pero pura carreta, o el emprendedor sostenible, pero no, mire todo lo que hace, o es que el emprendimiento sostenible, pero mire el empaque, y pero es el emprendimiento sostenible, pero mire esto, o mire cómo tiene a sus empleados, y entonces empieza también sistémicamente, empezamos a ser sistémicamente juzgados, todo el sistema a caernos en los ojos y decir, a usted se mofa a decir que es sostenible, pero mire, 1, 2, 3, y ahí le sacan a uno el listado. Entonces, esa es una de las cosas que evidentemente dentro de un acompañamiento de un equipo orientado a la sostenibilidad debemos cuidar muy bien y empezar a dar pequeños pasos de manera organizada, de manera que podamos transitar de forma organizada para poder esos cambios significativos empezarlos a multiplicar en los procesos dentro de los emprendimientos y las empresas. Pero así sea una cosa que hagan, que la hagan bien hecha. Y no de pronto llenarnos de un montón de marcas y de nombres y de tecnicismos, pero cuando uno va a ver pues ni lo uno ni lo otro. Entonces, ahí estamos, ahí yo creo que tenemos un gran reto con todo el equipo, como tú dices, todos alrededor del tema para poder empezar a trabajar alrededor de esto. No, súper oportuno tu comentario porque de hecho a veces, por lo menos desde sostenibilidad, desde lo que me compete a mí, siento que muchas personas quieren cambiar el mundo muy rápido.
¿no? Y está bien tener las ganas y el ímpetu de querer cambiar el mundo rápido y querer ser un agente de cambio y transformación, pero como tú dices, tienes que hacerlo como organizadamente, tienes que hacer los pasos poco a poco. Lo evidenciamos mucho, por ejemplo, con el tema de los aportes a los ODS. Muchos emprendedores y personas que se están formando como emprendedores, al menos, por ejemplo, en mis clases que tengo de cultura de emprendimiento, a veces en la universidad veo que los chicos quieren apuntarle a todos los ODS y entonces cuando tú le dices, bueno, tu solución, la solución que tú estás proponiendo en este momento, ¿a cuáles se apuntan? Entonces mencionan los 17 ODS porque dicen, no, este con este porta este, y claro, está bien, de hecho emociona que estén emocionados, pero sí creo que hay que revisar muy bien exactamente a qué le quieres apuntar y a qué plazos, porque no va a ser lo mismo que tú le apuntes a un corto, mediano o un largo plazo. Entonces, súper interesante lo que están contando. Bueno, yo ahorita quería hacerles ya como para ir cerrando un poco, quería hacerles una pregunta que pues ya Olguita nos contó un poco, de verdad que creo que todos quedamos acá maravillados con las innovaciones que estás desarrollando con tu emprendimiento, pero más allá, digamos, de ese desarrollo o de esas innovaciones que estás haciendo, yo quiero preguntarle ya a las tres, a Cata, a Diana y a Olguita, ¿cómo ven ustedes el panorama en este momento ante esta pandemia? O sea, estamos viviendo un momento de mucha complejidad, mucha incertidumbre, no sabemos exactamente pues en cuánto tiempo vamos a poder precisamente, o se van a poder reactivar las economías. Digamos, ya entidades como la ANDI han dicho que esto se va a demorar un poco más de lo que tenían previsto anteriormente, sobre todo desde un punto de vista pues empresarial. Los sectores productivos de alguna u otra forma están un poco, ¿no?, tambaleando. Entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo ven ustedes el rol de los emprendimientos sostenibles pues frente a esta pandemia, no solamente en este momento con esta quizás puesta en marcha de ideas muy innovadoras de emprendimientos que de alguna u otra forma se están acercando más a uno como ciudadano, sino ya en el futuro, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el rol entonces de los emprendimientos sostenibles? No sé si Cata, Diana y Olga, si quieren, vamos con ese orden, por favor. Gracias, María. Pues yo pienso que hay diferentes como vías de acción o digamos diferentes oportunidades. Uno, claramente, digamos, en este momento de crisis que estamos y pues pensando en la crisis económica que también ya estamos viendo y pues seguramente va a durar muchos años mientras que retomamos y ese atraso pues que se está generando. Creo que la estructura de un emprendedor y de una empresa en etapa temprana tiene una ventaja frente a una empresa muy grande, muy estructurada, con muchos años en el mercado, y es la flexibilidad misma. Si un emprendedor nació, no digamos que nació en esta crisis, sino que nació en un proceso de iteración, digamos, en el ejercicio del acompañamiento que se hace en EAN Impacta, o digamos que el tema de validación temprana y emprendimiento ágil e iteraciones es un concepto que se usa en el ecosistema de emprendimiento en general, pero es esa manera de pensar, ¿sí? Es una manera de pensar que te permite a ti nacer y crecer, que lo llamamos es como el emprendimiento en estado beta. Una empresa debe ser siempre emprendedora, es ese dinamismo del emprendimiento, del emprendedor y de la empresa emprendedora, digamos, de la empresa en sus etapas de nacimiento, pensando como en esta capacidad de responder a algo y cambiar rápidamente, ¿cierto? De probar algo, no funciona, sí funciona, vuelvo a hacerlo de una manera diferente, reconstruyo, rediseño y vuelvo a salir al aire. Entonces, esas habilidades del emprendedor y de la empresa, como la flexibilidad, la fluidez, la capacidad, digamos, de aprender del error, del fracaso, pues esas son habilidades que los emprendedores tienen como muy a flor de piel porque lo están haciendo y lo vienen haciendo en su primero, segundo, tercer intento, que son las historias de la mayoría de los emprendedores que conocemos y que han pasado por el programa y que los vemos además en las clases también. Tienen 5 ideas al tiempo y todas las quieren hacer al tiempo.
Y entonces es como que esta energía que nos lo contaba Olga también al principio, o sea, ay, yo tengo que hacer algo y si no es esta, es la otra. Entonces esa energía del emprendedor y esa capacidad de adaptarse y de tomar un giro, pues digamos que en un momento de crisis uno ve pues que es súper importante, que es como una habilidad que ellos naturalmente, y yo particularmente he tenido esta sensación desde que empezó todo el tema del confinamiento, y es que yo esperaba que los emprendedores llegaran al programa con una crisis así gigante y como pidiendo auxilio, y no, o sea, al contrario, eran siempre como a contarnos, mira, ahora estoy haciendo esto, como la historia que nos acaba de contar Olga, no, entonces ahora diseñamos esto y entonces el reto fue este y ahora lo estoy haciendo de esta manera y entonces ya no estoy haciendo el producto así, sino de esta otra, y ahora resulta que encontré un nuevo mercado y la tecnología que estaba usando para las maratones, ahora resulta que la puedo hacer utilizar para la medición de acceso o no sé qué. Entonces esas iteraciones uno dice, bueno, se hizo la tarea de alguna manera porque lo que hay son unas habilidades y unas competencias que permiten que pues estas situaciones no los asusten, ¿sí? No es como, ay, ya no puedo hacerlo, no. O sea, sí, a veces se necesita un coaching ahí más emocional que técnico, ¿sí? Es como, sí se puede, míralo desde otro lado y rápidamente hacen el giro. Entonces creo que esa capacidad de reinventarse, de transformarse, de hacer esos pivotes rápidos, pues es una capacidad del emprendedor, es parte de las competencias emprendedoras que cualquier empresario debería venir a la Universidad de ANA a aprender, ¿cierto? Y el emprendimiento además, desde la mirada de la sostenibilidad o el emprendimiento, estas habilidades que le aportan a la sostenibilidad, que buscan generar esas transformaciones, también pienso que así como lo decía también Olga en una de sus intervenciones, y es, en algún momento en el mercado, los usuarios y los clientes empezaron a exigir, ¿cierto? Entonces los que hacían greenwash, es como, no señores, por ahí no es la cosa y usted está diciendo mentiras, no hay transparencia y por eso digamos que se empiezan a movilizar mucho más como las intenciones de sostenibilidad, pero es como que no, en ese momento el mercado empezó a exigir y se transformó la industria y se empezó a transformar de la responsabilidad social al valor compartido, a los modelos de negocio que le aportan a la sostenibilidad y vamos ahí. Pero es como también la responsabilidad de una empresa y de un emprendedor sostenible de hacer lo contrario, de enseñarle a sus clientes, de enseñarle a sus partes interesadas en ese sistema de negocio cómo transforman sus hábitos, porque digamos que lo que más nos preocupa en este momento de lo que va a hacer es como no podemos volver a lo mismo, o sea, volver a la normalidad no es una, sino pues no es lo que queremos, porque sabemos que eso no era sostenible desde una de las miradas que lo viéramos, es hacia dónde vamos y pues el tejido empresarial, el tejido de los emprendedores y las pequeñas empresas y las medianas empresas, que es el gran porcentaje del tejido económico del país, pues van a poder ser los que empiecen a generar también esas transformaciones. Entonces el mercado ya nos exigió, nosotros como tejido empresarial nos estamos transformando y creo que la responsabilidad ahora nuestra es poderle facilitar a la gente, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, el poder tener unos hábitos diferentes con las experiencias que nosotros les diseñamos para entregar nuestras ofertas de valor, nuestras promesas de valor a través de unos productos o unos servicios, ¿cierto? Entonces es como esa oportunidad de mi rol en la sociedad, en este nuevo mundo que estamos diseñando en este tránsito por la pandemia, es permitir y facilitar, o sea, siempre como sumarle a nuestra promesa de valor el poder facilitar esos hábitos que necesitamos para seguir siendo una sociedad que ahora sí realmente quiere evolucionar hacia la sostenibilidad, porque pues para el otro lado vamos en bajada, ¿cierto? Entonces llegamos a un punto, ahorita hay una crisis, estamos todos enloquecidos pensando cómo vamos a hacer, pero es como esa oportunidad de, bueno, yo le propongo a ese cliente y a ese usuario unas maneras de solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades y le facilito esa creación de hábitos a partir de los productos y servicios que yo le ofrezco. Entonces es como, esa es la oportunidad, estos pivotes que hemos visto responden a la situación en este momento, pero es como empezar a ver, ok, ¿cuáles son esos elementos
que le apuntan a la transformación de valores, a la transformación de hábitos, que es lo que tenemos que atender ahorita. O sea, tenemos que empezar a ayudar que esos hábitos se den, porque pues también a veces los hábitos y los valores se dan es porque un sistema funciona de una manera y no te permite como salirte de esa caja y de ese norte. Entonces creo que es un poco, pues esos dos elementos como los que veo, la forma y el comportamiento del emprendedor desde su capacidad de mutar y de transformarse rápidamente y de aprender y de volver a probar, y su rol y su compromiso con la sociedad, poder facilitar unos hábitos y unos valores que sean más sostenibles para construir pues ese futuro que claramente necesita pues una transformación de la manera en la que hacemos las cosas y en las que actuamos como personas. Muy importante, y pues potenciar obviamente esa capacidad adaptativa de podernos saber enfrentar pues ante estas circunstancias que llegan sin esperarlos, la verdad. Gracias, Cata. Diana, no sé si nos puedes contar, por favor, ¿cómo ves tú? Bueno, digamos que como lo decía Cata, cuando uno cree que la crisis iban a llegar todos los emprendedores, pues no, pero también es un llamado a los emprendedores, porque también tenemos emprendedores que quizás están pasando por ese momento de frustración y dicen, a mí la crisis me acabó, no he podido levantarme de esto, no he podido hacer, y todas las crisis son buenas, ¿sabes? O sea, toda crisis en medio del caos, yo creo que el gran reto es buscar lo que nos deje de enseñanza, pero buscarlo con la tranquilidad, digamos, de poder aprenderlo lo más orgánicamente posible. Entonces, yo veo mucho ese meme de si no sales con un libro leído, con un nuevo proyecto, con una nueva empresa, y uno dice, pues no, no necesariamente. O sea, es una presión también social de ser conscientes, uno, que estamos en una crisis podemos desconocer. No podemos aparentar una normalidad dentro de una crisis que es real. Y esa crisis la vivimos a nivel personal, a nivel de la empresa, a nivel del emprendimiento. Ahora bien, hay emprendimientos por su estructura, por su fortaleza de equipo, por el sector donde estaban, por la dinámica en la que venían, por constituidos, pues se les viene mejor esta crisis porque se fortalecieron, se reinventaron, se rediseñaron y sale uno victorioso, ¿verdad? Pero no para todos los emprendedores es así. Yo creo que tenemos también una buena cantidad de emprendedores que están como en stand-by mirando como qué va a pasar con todo esto. Entonces ahí sí es muy importante, sobre todo para el emprendedor, es uno, no apresurarnos a montar modelos de negocio, sobre todo cuando uno lo ve desde acá, no apresurarnos a montar modelos de negocio diseñados solamente para este momento, sino cómo yo puedo identificar o puedo mapear, digamos, situaciones que debido a este momento pude ¿cómo lo digo sin que me enrede tanto? Es pensar durante este momento poder montar algo, pero pensando también en el futuro, porque la crisis va a dejar, en algún momento va a pasar, y resulta que en el momento en que pase la crisis voy a volver a tener otra ruptura y otro duelo de, oiga, se acabó esta crisis y yo monté mi emprendimiento para esto y la crisis ya no va a estar. Entonces, como también sin apresurarnos a montar esos modelos de negocio, bien que esté la oportunidad, bien que identifiquemos necesidades, pero como voy un poquito más allá y también logro diseñar modelos de negocio en medio del caos que tengan una proyección a largo plazo. ¿Cómo puedo pensar en este momento dentro del caos en una propuesta de valor, en una promesa de valor que perdure en el tiempo? Y eso entonces nos lleva como emprendedores o como empresarios a pensar un poquito más a fondo de la crisis. Y es qué tiene a estas personas, qué tiene este nicho, qué tiene ese segmento dentro de esta crisis en esta situación, y cómo los puedo acompañar y preparar, o cómo puede mi modelo de negocio llevarlos a que estén mejor preparados para algo así, teniendo en cuenta que las crisis son impredecibles. Yo creo que nadie tenía en su cabeza lo que iba a ser el COVID-19 o el impacto que iba a tener en la economía, y quizás puede venir otra crisis y no está dicha. Entonces, si bien esta crisis llevó a empresas que estaban pensando en
vender en canales digitales como, ay, me parece chévere y en algún momento lo voy a hacer. Y la crisis llegó y les metió un empujón impresionante. Y hoy tenemos empresas que decían, yo era mi única opción, o vendía por canales digitales o tenía de verdad que quebrar del todo mi empresa o cerrar mi empresa del todo. Por lo menos el canal digital se convirtió en un respiro, pero eso no lo teníamos planeado. Y entonces ahí los empresarios y los emprendedores que son estructurados, como un poco más voy a pensar, voy a planear, y la crisis le dijo, no, ningún planear, es ya. Y lo tiene que hacer inmediatamente y con lo que tengas a la mano. Entonces aquí es como lo decía hace un momento, esa capacidad que también aprendemos de la naturaleza, de adaptarnos rápidamente, de cambiar, de ser resilientes y poder avanzar. Entonces, cada uno de los emprendedores es diferente. Cada emprendimiento está en momentos diferentes, nacen para cosas diferentes y la invitación es no se comparen con el del vecino, no traten de imitar tampoco al otro. Entonces ahora nacen aplicaciones, 1000 aplicaciones de domicilios. Pero cuando pase la crisis, yo creo que vamos a volver a las de confianza, ¿verdad? A las de siempre. Y entonces, o ver, por ejemplo, yo miraba hace poco la tienda del barrio, yo creo que como 8 años viviendo en el mismo lugar, y yo siempre le decía a la señora, ¿puedo pagar con tarjeta? No, es que eso de tarjeta, eso no. ¿Puedo pagar con no, esa tarjeta? Y la semana pasada bajé y ese letrero se recibe pago con todas las tarjetas. O sea, Dios mío, qué bendición es de la crisis. Pero él decía, por fin colocaron, y decía, sí, claro, la gente no está yendo a retirar, la gente no está con el efectivo, tengo que solucionarle al cliente. Pero eso lo lleva a ser pues, el momento de la crisis. Ahora, es muy probable que una vez pase todo esto, los clientes de ese negocio ya estén acostumbrados a pagar con su tarjeta, con el datáfono. Entonces, va a ser algo que implementó la empresa o para el largo plazo se va a quedar ahí. ¿Cierto? Porque yo decía que pero antes tenía este pago y cómo lo va a quitar. Entonces empezamos también a tener unos nuevos consumidores, unos nuevos comportamientos, unos nuevos segmentos, unos nuevos nichos. Pero no hay que correr, digamos, no hay que dejarse presionar, no. Habrán unos que lo van a lograr y otros que definitivamente no. Entonces ahí es esa capacidad de reinventarlos, pero hacerlo de una forma tranquila, de hacerlo de verdad, con un sentido de a esto me llevó el mercado sin necesidad de yo estar acuñando cosas y cargarme de un tema que cuando pase la crisis muy probablemente vamos a ver unos cuantos emprendedores como diciendo, yo diseñé esto justo para este momento de crisis. ¿Cierto? Y entonces tenemos las bodegas llenas de tapabocas, que súper chévere, digamos que tengamos dotación, pero en el momento en que pase esto tengo que prever también qué va a pasar con mi empresa. Voy a volver a mi modelo de negocio habitual, cambié drásticamente. Entonces ahí tenemos varios retos interesantes, pero mi invitación es, estamos en crisis y hay que reconocerlo. O sea, no hay que desconocer que lo estamos. Que hay que ver las oportunidades y en crisis reconociéndolo, pero siempre alerta a las oportunidades que nos puede presentar el mercado. Entonces, ahí vamos también poco a poco aprendiendo de de esta nueva normalidad que llamamos nosotros. Total. No, y estar pendiente también de cuando llegue otro virus, porque es que finalmente, al menos desde su sostenibilidad, esto no es que acaba acá con el COVID, sino que si seguimos con la destrucción de la naturaleza, que es un poco a lo que llevó que digamos, saliera, ¿no? Se reprodujera este COVID 2019, pues lo más probable, científicos ya lo afirman, de que muy pronto podríamos volver a tener otro virus así. Entonces también es como prever otras circunstancias que pueden ser parecidas o no, pueden ser completamente diferentes porque pues nadie sabe el futuro que nos depara. Olguita, ¿qué piensas al respecto? Vale, bueno, en muchas cosas estoy de acuerdo con Diana. Todas las empresas somos distintas y las realidades todas son muy diferentes. Los equipos interdisciplinarios que conforman las empresas, todos son diferentes. En nuestro caso, por lo menos nosotros apenas empezó la cuarentena, decidimos hacer un laboratorio de innovación interno y aprovechar esta oportunidad en vez de mandar a todo el mundo a vacaciones y mirar que cada quien estuviera como asimilando la realidad. Decidimos tener una semana de capacitación en todo el tema de innovación, porque tenemos diferentes niveles académicos en la empresa. O sea, nosotros tenemos desde el tecnólogo
hasta la persona con maestría. Entonces, nosotros tenemos el tema de innovación muy en el ADN y en el diario vivir de la empresa. Nosotros, digamos que trabajamos con ciertas metodologías que para todos los miembros del equipo era muy normal que en un comité el lunes dijéramos, bueno, esta semana vamos a desarrollar tal producto, tenemos tal cosa, y entonces, o sea, era muy normal, pero posiblemente no había una metodología o una parte académica fuerte. Entonces lo que hicimos fue aprovechar esa cuarentena al inicio, o sea, la primera semana de cuarentena, y tuvimos ahí apoyo del instituto, pues, con nuestra directora que es Claudia, con el mentor de siempre, de la fase de Proyecta. Entonces teníamos unos espacios virtuales donde nos daban como conceptos de innovación y toda esa parte. Y luego ya sí decidimos hacer una hackathon o un reto en innovación. Y ahí pues, como pues en nuestro diario vivir se han ido desarrollando las innovaciones. Sin embargo, me parece clave lo que comenta Diana, y es no perder el foco de la empresa. O sea, si nuestro foco, nuestra razón de ser es la sostenibilidad o es la tecnología sostenible o lo que sea, pues no está mal migrar a una cosa rápido, pero no puede ser como la razón de ser de tu compañía, porque entonces cuando pase esto, ¿qué hacemos? Y también, pues es válido, todo el mundo tiene que mirar cómo vive, pero también está bien tomarse el tiempo para pensar bien las cosas, como no lanzarse como locos a producir un montón de cosas que no es la razón de ser de nosotros. En nuestro caso, como pues gracias a Dios, realmente hemos podido contar con un equipo interdisciplinario que hemos desarrollado las soluciones, pero tampoco la tenemos fácil, o sea, no sabemos, no es fácil comercializar, todo el tema del marketing está congelado, es un sector que ha estado súper golpeado, nos está tocando buscar nichos diferentes, no es cuestión de una semana o de una llamada telefónica y ya abrir un mercado nuevo, implica pues un desgaste grande. Aquí estamos asumiendo muchos riesgos, mucho capital en riesgo, porque en última, como dice mi esposo, es solo el tiempo nos dirá si tomamos las decisiones correctas, pero es algo que igual como emprendedores creo que todos estamos acostumbrados a hacer, y es tomar riesgos o, y como dice Catalina, rápidamente pivotear, mirar si le estamos apuntando a lo que es o si no, pues cambiar de rumbo fácilmente, cosa que no pueden hacer las grandes compañías porque pues mientras mueven un pie, el otro apenas y está empezando a moverse. O sea, esa es una gran ventaja que tenemos los emprendedores, y es que podemos cambiar rápidamente la dirección sin cambiar nuestra razón de ser. Entonces creo que eso es clave, y bueno, solo el tiempo lo dirá realmente si estamos tomando las decisiones correctas, ojalá que sí. Y está bien pues cambiar también el rumbo, o sea, todos tenemos realidades diferentes. Y pues otro de los retos grandes que tenemos la gran oportunidad también, como decía Catalina, de dar a conocer el papel de los emprendedores en la sostenibilidad, de educar un poco a ese consumidor en la parte sostenible, y pues esto nos ha hecho pensar más en el medio ambiente, en, como tú decías, este virus salió también porque estamos abusando de la naturaleza, estamos abusando del mundo. Entonces, está la oportunidad, nos toca aprovecharla. ¿Cómo lo vamos a hacer? No todo está en lo digital. O sea, realmente uno a veces piensa que tengo que hacer el app, tengo que vender en línea. Pues no, hay veces no. O sea, de hecho, uno de nuestros retos era migrar más hacia lo digital, pero no necesariamente tiene que ser montar un e-commerce. O sea, podemos hacer producto, podemos hacer otras cosas, porque es que todo el mundo, o la gran mayoría de personas dicen, no, ahora sí migremos a lo digital. Yo pienso que es un mix. Hay que tener un balance entre lo digital y entre lo físico, porque finalmente somos físicos, o sea, nosotros estamos aquí, no todo puede ser digital. Entonces, es la oportunidad que vemos. No, pues de verdad yo les agradezco muchísimo a las tres por haber participado en este conversatorio. De verdad creo que fue un momento también de como de catarsis un poco, de cómo reflexionar en torno a ciertos elementos que son esenciales cuando hablamos de emprendimiento sostenible, y pues más en este momento de coyuntura que pues
precisa muchos cambios, ¿no? Precisa muchas transformaciones. Y yo pienso que el rol de la academia en este orden de ideas es esencial. Por eso creo que de verdad todos los que pues por lo menos trabajamos en la DIAN nos sentimos orgullosos de ser parte de una universidad que la apuesta por el emprendimiento sostenible y que está formando también emprendedores sostenibles que los acompaña pues para que sigan sus caminos, pero siempre con ese sello EAN, con esa marca EAN, que es como titulamos este conversatorio de emprendimientos sostenibles con marca EAN. Entonces, creo que aprendimos muchísimo, creo que también podemos ser más conscientes de esta necesidad de crear redes para conectarnos y para trabajar más en conjunto, para abrir estos espacios de diálogo y de reflexión que pues sin lugar a dudas pues va a orientar mucho el trabajo a obtener un desarrollo sostenible que de verdad sea sostenible y que no sea como lo que estábamos hablando antes de que sea verde simplemente porque tiene la palabra verde es sostenible y no es así. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo a Cata, a Diana, a Olguita por habernos acompañado el día de hoy. Como les dije al inicio, pues esto es una serie de ciclos que estamos organizando durante todo el mes como para resaltar esos temas estratégicos en relación a la sostenibilidad. Y nosotros desde la DIAN entendemos al emprendimiento sostenible como ese último camino, ese último fin que se construye a partir de la sostenibilidad, que se construye a partir de esa inspiración de esa persona, pues a partir incluso también de inteligencia colectiva, pues como para realmente poder transitar hacia la sostenibilidad de diferentes formas. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo a las tres por haber estado acá, por haber participado, por habernos dado como, habernos iluminado desde sus diferentes visiones y pues nada, esperamos tenerlas acá próximamente en un nuevo conversatorio pronto. Muchas gracias. Gracias a las tres y a todos los que estuvieron en el conversatorio. Gracias, Olguita. Gracias. Muchas gracias, Olga. Qué bueno verte y saber todo lo que ha pasado en Veneto Group. Saludos a tu equipo y bueno, María, gracias por la invitación y a Dianita un abrazo y un placer estar acá con ustedes. Gracias, Cata. Un abrazo. Gracias, María. Chao. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, Bueno, chao. gracias. Gracias a todos.